Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué tal, chicos? Confirmen, por favor, si me pueden escuchar. Ok, muy bien. Muy buenas tardes, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Muy bien, chicos. Genial. Me dicen que sí por acá. Sí se escucha, dice profesor, buenas tardes. Muy bien. Vamos a ir saludando. ¿Qué tal, Lady? Buenas tardes. Tabata, buenas tardes. Bien, genial. Carol, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pedro, Barrenechea. Muy bien, chicos. Gracias por estar acá puntualmente. Siempre es importante estar a la hora. Vamos a empezar con el tema de hoy. Con el segundo tema vamos a hablar acerca de los derechos civiles y políticos. ¿Okay? Vamos a hablar un poco acerca, a retomar un poco lo que hemos estado comentando en la clase pasada, consolidar algunos conocimientos y bueno, pues que todo quede claro, ¿no? Lograr el aprendizaje, que es el objetivo. Muy bien. Genial. Muy bien, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, jóvenes, vamos a empezar entonces la temática del día de hoy. Hay que recordar, jóvenes, que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, siempre vamos a mencionar que los derechos pues existen tres tipos de derechos, ¿no? De tres generaciones, ¿ok? Para hacer un recordaris, un remember, ¿ok? A ver, jóvenes, recordar, ¿ya? Recordar, o no olvidar, o bueno, como quieras. Dime tú, pregunta, jóvenes. Los derechos humanos nacen en qué contexto hemos indicado en la clase pasada. No te puedes olvidar el contexto, fundamental. Y ahora vamos a explicar muy bien esto. A ver, habla. ¿Cuál es el contexto en el cual nacen los derechos humanos? A ver, chicos, por el amor de Deus, ¿cuál es el contexto en el cual nacen los derechos humanos? El mismo contexto en el cual nace la ONU. No, 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 no. Contexto significa el momento histórico, ¿ok? Cuando hablamos de contexto, chicos, uno siempre tiene que aprender a contextualizar las cosas, ¿ok? Ya, voy a explicarte acá. A ver, joven, vamos a poner acá, escúchame, ¿ah? Un hecho, un hecho histórico o un hecho social, cultural, político, económico, etc., jóvenes, etc., siempre está o siempre sucede en medio de un contexto, ¿ok? Siempre cuando tú analices cualquier acción, tienes que analizarlo en el contexto. ¿Para qué, profesor? Para poder entender el pensamiento de la época, para poder entender por qué las personas de aquel momento creían eso, ¿ok? ¿Ok? Tú sabes que a lo largo de la historia el contexto va cambiando, ¿no es cierto? A lo largo de la historia la sociedad no es la misma. Por lo tanto, las ideas, la política, la cultura, las personas no son las mismas, cambian, ¿no es cierto? Entonces, lo que hoy día está bien, de repente hace años estaba mal. Lo que hoy está mal, de repente antes estaba bien. ¿Por qué, profe? Porque el contexto de la época va cambiando, ¿ok? Y el hombre se va adaptando al desarrollo económico, político, social, etc. y etc. ¿No es cierto? Solamente para poner un ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. Hablando del derecho de la libertad, por ejemplo, tú sabes pues que en la etapa del esclavismo, no había la libertad para los esclavos, ¿no es cierto? Para la redundancia, ¿no? La vida de un esclavo le pertenecía a su amo, ¿no es cierto? ¿Ok? Estamos hablando del esclavismo, siglo VI antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, pero estos jóvenes después se va a terminar, ¿no es cierto? El esclavismo va a llegar a su fin, claro, profe, ¿no? Va a llegar a su fin, ¿no es cierto? Y los esclavos se van a eliminar y van a conseguir su libertad. ¿Por qué, profesor?
porque las sociedades cambian, las sociedades no son estáticas, ¿no? Como cultura general, a ver, jóvenes, hablando de la libertad, en el Perú, chicos, ¿qué presidente liberó a los esclavos acá en nuestro país? A ver, habla, para ir contextualizando también acá en el Perú. A ver, habla, ¿qué presidente liberó a los esclavos? A ver, en el Perú, en el Perú. ¿En qué gobierno? Muy bien, a ver, ya, ¿en qué gobierno? A ver, chicos, habla y te salvas. Por acá tenemos la respuesta de Pedro de Barrenechea. A ver, de Adi, ¿no? Así se pronuncia, ¿me confirmas? Pues escríbeme cómo se pronuncia tu nombre. Adi, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Claro, pues no nos podemos olvidar, ¿no? No nos podemos olvidar del segundo gobierno de quién, de mi causa Ramón Castilla, ¿no es cierto? Claro, un hecho histórico, ¿no? Un hecho histórico, ¿no es cierto? Cerca de 1860, más o menos 1858, por ahí, años más, años menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí recién en el Perú, los esclavos se pudieron liberar, ¿no es cierto? Castilla, ¿qué es lo que hizo? Compró a los esclavos a todos los amos. Una vez que el Estado los compra, por medio del precio de Castilla, los libera, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, te das cuenta cómo los contextos van cambiando, ¿no? Y hay que tratar de entender el pensamiento de la época de un contexto para poder entender por qué las personas actúan de una determinada manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, jóvenes, el contexto de la época en el cual nacen los derechos humanos, como hoy en día los conocemos, ojo, porque los derechos humanos han tenido una evolución muy importante, ¿no? Han tenido una evolución muy importante, ¿no? A ver, pero para que quede más claro aún, jóvenes, a ver, ojo, escúchame, escúchame muy bien, ¿en en qué año nace, escucha esta palabra, nace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Este es el acta de nacimiento. Este es el acta de nacimiento. Este documento, jóvenes, este es el documento principal de los derechos humanos. Acá, jóvenes, van naciendo los primeros derechos que se han parido en el planeta, ¿ok? Habla, ¿en qué país se da? ¿En qué país surge? Vamos a preguntar en el país. ¿En qué país surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano? A ver, ¿quién recuerda? ¿En qué país se da esto, jóvenes? Un documento fundamental para el derecho. Muy bien, a ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué? ¿Uno nada más? ¿Solamente Pedrito? Chicos, a ver, googlea aunque sea, a ver, ¿en qué país? A ver, ¿en qué país? Claro, pues jóvenes, chicos, por favor, esto debe ser como cultura general, ¿ok? ¿En qué país, profesor? Bueno, pues chicos, papayita, ¿en dónde? En Francia, pues jóvenes, ¿no es cierto? En Francia, ¿no es cierto? Ok, a ver, ¿y en qué año? Si tú ya conoces el país, ya también tienes que tener el año, ¿sí o no? Profesor, ya me acordé, profesor, entonces, profesor, la Declaración Universal
surge como producto de la Revolución Francesa, profe. Claro que joven, excelente, ¿no? Surge como producto de la Revolución Francesa. Y dime tú, en qué año se da la Revolución Francesa? ¿En qué año se da la Revolución Francesa, chicos? Por favor, no me decepciones, ni de noche ni de día. Muy bien, excelente. A ver, Adi. Uy, Xiomara, te pasaste 10 añitos. Manuel, te pasaste como ciento y tantos años. Tabata igual. Carlitos, te pasaste como 60 años. Chicos, por favor, no te puedes olvidar esta fecha. 1789. ¿Ok? Ya, 1789, año de la Revolución Francesa. ¿Ok, profe? ¿Y por qué es importante? Por eso estamos hablando de cívica, profe. Estamos hablando de los derechos. ¿Qué tiene que ver acá Francia, profesor? Hoy te voy a pegar o te voy a pegar escucha, escucha. ¿Por qué es importante hablar de esto, jóvenes? Porque aquí, porque aquí, jóvenes, porque aquí, cuidado con ese dedito, Xiomara, cuidado con ese dedito, por favor. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué ocurre, jóvenes, en Francia? En Francia, pues, jóvenes, se derroca, se derroca al antiguo régimen, ¿no es cierto? Ok, para que quede claro, al antiguo régimen, ¿no es cierto? ¿Quién era el antiguo régimen, profesor? El gobierno de Luis XVI, ¿no es cierto? Un presidente absolutista, un rey, perdón, absolutista, un rey que le llegaba poco todo lo que pasaba en su gobierno, y a todo el mundo mataba, mandaba a la horca, encarcelaba, etc, etc. Entonces la población francesa se cansó de todos los abusos y le dieron un golpe de Estado, ¿no es cierto? Le dieron un golpe de Estado y se da como producto esto, se da la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Y acá nacen los primeros derechos del hombre. El primer derecho que nace, jóvenes, es el derecho de la libertad, el derecho de la igualdad también. ¿Ok, jóvenes? Entonces, estos son por eso los derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Son derechos fundamentales. Son derechos que toda persona tiene que tener. ¿Ok? Toda persona, por ejemplo, es libre de pensar, es libre de actuar, es libre de comunicarse, es libre de andar por donde sea. ¿Por qué, profesor? Porque el primer derecho que tenemos, gracias a la Revolución Francesa, es la libertad. La igualdad también. Igualdad social ante la ley, igualdad política, igualdad económica, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ti no te pueden pagar más o pagar menos por debido a tu condición de piel, a tu estatus social, ¿no? Profesor, pero así se da, pero esos casos se tienen que denunciar, eso es racismo. Entonces, la igualdad, jóvenes, la igualdad son derechos que nacen acá con la declaración de, ¿qué escrito? Declaración. Sorry, jóvenes, se me pasó como si llamara el dedito. Entonces, acá, estos son los primeros derechos. Los jóvenes, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, tenemos que comentar, tenemos que decir que el acta de nacimiento de todos los derechos que tiene la persona, ¿dónde es? ¿Dónde se dan? Se da recién acá en Francia. En 1789. ¿Ok? Ya chicos, se me entienden. Muy bien. Ahora, pero profesor, en los libros no explican mucho esto. ¿Qué es lo que te explican más? A ver, habla, ¿qué es lo que te dicen? Por ahí alguien me dijo una fecha, 1948. Chicos, ¿qué pasó acá? A ver, dime, ¿qué pasó en esta fecha? Varios me han escrito 1948. Ajá, muy bien.
Excelente. Excelente. Muy bien, chicos. Claro, se da el nacimiento oficial, ¿no es cierto? Claro. A ver, ¿por qué, profesor? No, por acá uno me dice la ratificación. No, 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 no. No os confundáis. No os confundáis, ¿ok? No os confundáis. A ver, una cosa es la declaración de los derechos del hombre y ciudadano, ¿ok? Ojo, el otro es del hombre y ciudadano, ¿ok? Ya, así se llama. En cambio acá simplemente son la declaración de los derechos humanos, nada más, ¿ok? Profesor, ¿cuál es la diferencia? Profesor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, jóvenes, es que el primer documento no es igual que el segundo. ¿Ya? Y el documento de Francia no es el mismo que este. ¿Por qué, profesor? Porque este del 48 eran otros derechos más, ¿ok? Otros derechos más complementarios que ahora vamos a ver. Entonces, suponte que esto es el origen y esto es el actual, ¿cierto? No pueden ser lo mismo, porque han pasado, ¿cuánto, profesor? Han pasado más de 150 años. Y en 150 años te pregunto, ¿tú crees que nada ha cambiado? Pregunta, jóvenes. ¿Crees que en 150 años, nada haya cambiado? A la pregunta, ¿qué crees? ¿Qué crees, jóvenes? ¿Tú crees o no crees que 150 años nada haya cambiado? Que no se haya modificado una ley, que todo haya sido igualito. Habla un control C, un control V. Igualito, no, no, obviamente, ¿no es cierto? Claro, obviamente que ha cambiado. Entonces, el documento del 1789 de Francia es el acta de nacimiento, ¿ok? Y el documento de 1948, la Declaración Universal, es el que hasta ahora hoy tenemos, ¿ok? Hoy tenemos. Entonces, profesor, ha cambiado, obvio, ¿no es cierto? Claro, obvio. Entonces, ya no confundamos. Los dos son documentos importantes, claro, pero uno es el que le da origen y uno es el actual. El otro es el actual. ¿Ok? Muy bien, Pulpín. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos jóvenes, hablamos de los derechos de tres generaciones, ¿ok? Los de primera generación, los llamados civiles o políticos, en los que hoy ya vamos a explayarnos un poco más en esto. Los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y finalmente los de tercera generación, que son los de solidaridad, ¿ok? Ya, a ver, vamos a explicar acá un poco los terceros, ¿ya? Porque los terceros son pues los últimos que han nacido, ¿ok? Los últimos que se han formado, los últimos que, que se han creado, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, a ver, profesor, ya, listo. A ver, estamos aquí. Derechos de tercera generación. Ojo, profesor, pero no se zampe, profe. ¿Cómo se va a zampar, profesor? Esto no es la cola del Banco de la Nación, profesor. Ya. Pero escucha, pues, que lo de primera generación lo vamos a tocar en adelante en gran profundidad, ¿ok? Vamos acá. Los derechos de tercera generación. Ok, ok. Ok, ok. A ver, jóvenes. Muy bien. Los derechos de tercera generación son los llamados, ay, 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 chicos, me he dado calambre. Ay, 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 ya. Son llamados de solidaridad, ¿ok? Profesor, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman así? A ver, ¿por qué crees? A ver, chicos, ¿por qué crees que se llamen así de solidaridad? De solidaridad, profesor, sí, de solidaridad. Ah, profe, fácil. Por acá me dice, porque se apoyan, me dice Manuel. Ah, muy bien. Por la ayuda social, dice Barrenechea. Ya, muy bien. A ver, chicos, ¿qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Que fluya, que fluya. Que fluya, jóvenes. A ver, ¿qué otra idea? A ver, ¿por qué crees que estos derechos se llamen así? Derechos de solidaridad. A su propio de solidaridad. A ver, bueno, con las dos ayudas, a ver, ¿qué está acá? Porque se benefician entre otros pueblos o sociedades, me pregunta por acá. A ver, porque pertenece a una comunidad. No, no, tú, tú otra vez, no, tú otra vez, no, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Dios mío. Bueno, en fin, bienvenida, bienvenida seas. No voy a decir tu nombre, no voy a decir tu nombre, ¿ya? No es tu nombre. Ok, muy bien. Ay, 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 Dios mío, qué feo su corazón. No, nada que ver. Muy bien, porque todos solo los derechos apoyamos nosotros. Ya, muy bien, mira, se llama derechos de solidaridad, vamos a poner acá, ¿ya? De solidaridad, jóvenes principalmente, claro, porque estos derechos, la finalidad que tienen, ¿cuál es la finalidad, jóvenes? Es la unión de todos los pueblos, la unión de todos los pueblos. Uno, ¿ok? La finalidad número uno es la unión de todos los pueblos, ¿ok? Dos, la segunda finalidad que tienen es la convivencia en armonía, ¿ok? O convivir en armonía, vamos a decir, para que quede claro. Convivir en armonía. Convivir la tercera que tienen estos derechos de solidaridad es principalmente la la protección de nuestro, de nuestro planeta, de nuestro planeta. Laico. Entonces, jóvenes, ese sentido, en ese Ellos sentido, tres tampoco no son cabonas, ¿no? derechos es tú que se encuentren aquí. ¿Por qué? Porque mira, ahora, pero con tanto sí, ¿no? Ay, este profesor, ¿qué te... Estoy solo. Ah, ya. Ah, disculpen, es que estoy con el audífono apagado. Pero a ver, no, es que no escucho nada. ¿Quién? A ver, dame un toque. Disculpen, chicos, que a veces bajo todo el volumen, porque a veces, como el WhatsApp está prendido en la laptop, cuando le manda mensajes suena, pues, suena. Entonces ya a veces lo bajo todo el volumen. Estaban así. Ah, mira, ve, wow, yo ni cuenta me había dado, disculpen. Ya subí todo el volumen, chicos, disculpen. Ahora, palabrita que no hablar de. Muy bien, entonces, repito entonces, ¿ok? Repito, chicos, ¿o ha quedado claro la finalidad de los derechos de tercera generación? Ya, ok, no hay problema, chicos. No hay problema. Entonces, si el pueblo pide que repitamos, entonces vamos a repetir. ¿No es cierto? Claro. El pueblo lo pide. Muy bien. La masa. Muy bien. A ver, chicos, sabemos que estamos comentando. Bonito. Estábamos comentando, jóvenes, que estos derechos principalmente se denominan derechos de solidaridad.
¿ok? Y como por el mismo nombre, solidaridad, tienen tres finalidades o tienen tres objetivos. El primero de ellos es la unión de todos los pueblos, ¿ok? Que todos los pueblos nos podamos unir, que todos los pueblos seamos un solo puño, ¿ok? Que todos seamos amigos, juguemos a la ronda felices, ¿ok? Es un objetivo primordial de los derechos de solidaridad, ¿ok? Primero. Lo segundo es convivir en armonía, ¿no? O sea, convivir en armonía sin tener guerras, sin que hayan broncas, sin que haya peleas. Profesor, entonces, si esos son derechos, ¿por qué hay guerra? A ver, te pregunto, si uno de los derechos es el tema de repente, o uno de los objetivos de los derechos es convivir en armonía y que no hayan guerra, ¿por qué hay guerra? A ver, jóvenes, ¿qué crees tú? ¿Por qué hay guerra? ¿Qué podrías decir al respecto? Repito, si uno de los derechos es la idea de convivir en armonía, ¿no es cierto? Convivir en armonía y todo ello. Entonces, jóvenes, la pregunta es, ¿por qué hay guerras, jóvenes? ¿Por qué hay guerras? A ver, por acá me dicen, por la lucha por el poder, por conflictos, también por acá dice Barrenechea, Manuel dice por lucha del poder. A ver, ¿por qué crees tú que hay guerra? Es muy sencillo en realidad, ¿ah? Es muy sencillo, jóvenes. A ver, te comento acá. Em, si bien es cierto, los derechos humanos existen, no todos lo cumplen, ¿no? Por ejemplo, un derecho fundamental es el derecho a la vida, pero al delincuente que va y te roba y te mata para quitarte tu celular, a él no le importa si es que existe el derecho de la vida o no, ¿sí o no? Un derecho es la igualdad de personas, ¿no? La igualdad entre todos. Pero cuando de repente quieres ir a un lugar, no te dejan entrar por tu color de piel o por tu forma de vestir, entonces no importa. Entonces, así como existen los derechos, también existe la violación de los derechos o ya, también llamada la vulneración de los derechos. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que estamos explicando es algo muy interesante, ¿ok? ¿Por qué, profesor? Porque hay que conocer nuestros derechos ¿para qué? Para aprender a defender. Pero el hecho de que uno de los objetivos de los derechos sea de que podamos convivir en armonía, no significa que vamos a convivir en armonía de por sí, ¿ok? Yo quiero que entiendan, ¿ya? O sea, no hay que ser idílicos, ¿no? No hay que ser idealistas. Pensar de que porque existen derechos, entonces todo el mundo lo va a cumplir. No, no, jóvenes, ¿no? Es como por decir, un valor importante es no mentir, ¿no es cierto? Es no mentir. Pero yo miento todos los días, por ejemplo. Yo miento todos los días. Entonces, ¿quién me va a decir algo? ¿Te das cuenta? Muy bien. Convivir en armonía. Lo segundo es la protección de nuestro planeta. Lo tercero, perdón, ¿no es cierto? La protección de nuestro planeta. Entonces, jóvenes, dicho la proteger, profesor, ¿cómo protejo yo al planeta? De repente, pues, no contaminando, ¿no es cierto? No ensuciando, no talando, no quemando basura, ¿no es cierto? No echando desperdicios a los ríos, etc, etc. Entonces, jóvenes, yo te voy a pedir que me des un derecho. A ver, dime un derecho de tercera generación. A ver, ejemplos. ¿Cuáles son los principales ejemplos de tercera generación? A ver, teniendo en cuenta los objetivos. A ver, dime tú, ¿cuáles serían derechos de tercera generación? Ojo, teniendo en cuenta los objetivos. Muy bien, por acá Adi y Carol ya me dijeron el principal, ¿no? El principal, muy bien. Ya, a ver, ¿qué más? Carol, muy bien. Barnechea también. Muy bien. Claro, pues, profe, el principal derecho, jóvenes, el principal derecho que aquí tenemos
vendría a ser, pues, el derecho a la paz, ¿no es cierto? El derecho a la paz. Claro, pues, joven, ¿no? Muy bien. El derecho a la paz. Muy bien, claro, a la paz. Ahora, de esto implica un montón de cosas, ¿no? Que no hayan guerras, que no hayan conflictos entre países, que no hayan desacuerdos, etc., ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, otro derecho. Dime. Muy bien, Luis. Muy bien, Adi, también por acá. Excelente. A ver, no. El de igualdad, no. El derecho de igualdad, jóvenes, es un derecho de primera generación. ¿Ok? Estamos hablando acá de tercera generación. Según la finalidad, está, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. Al medio ambiente. O sea, que tenemos que tener el derecho de poder, pues, proteger el medio ambiente, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El derecho a la libre determinación de los pueblos, muy bien, Adi. El derecho a la cultura, jóvenes, también es un derecho, ojo, a la cultura. Por eso, jóvenes, es que todo gobierno, jóvenes, todo gobierno tiene dentro del presupuesto público, siempre tiene que tener una parte de un ingreso, ¿para qué? Para el desarrollo cultural. Es una obligación, ya no es una opción, ¿ok? Entonces, todo gobierno tiene que tener una inversión cultural. Por eso, jóvenes, por eso, jóvenes, es que a veces tú vas a los teatros libres, ¿no? El gobierno da ingreso al teatro libre, ingreso a exposiciones culturales, ¿no es cierto? Etc. y etc. Claro. ¿Por qué, profesor? Porque es un derecho, ¿ok? Muy bien. Y por eso, jóvenes, que es que en muchos lugares, por ejemplo, que son patrimonio cultural del Perú y de la humanidad, cuesta barato ir a visitar, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Que simplemente no, profesor, no voy porque no, está muy caro, profe, el lugar, ¿cómo voy a visitar? No, chicos. Ahora, hoy en día, muchos lugares son cómodos, ¿no? Dependiendo, claro, está de la importancia histórica del lugar, ¿no? Pero bueno, el derecho a la cultura, chicos, es un derecho de tercera generación, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más, profesor? A ver, ahora sí, dicho ello, jóvenes, vamos a empezar con los derechos de primera generación. A ver, ¿qué son estos derechos, jóvenes? ¿Qué son estos derechos llamados civiles o políticos? ¿Qué son? Bueno, son una clase de derechos que protegen las libertades individuales y la infracción injustificada de los gobiernos y organizaciones privadas y garantizar la capacidad para participar en la vida civil y política del Estado sin discriminación o represión. Profesor, en castellano te lo digo. A ver, mira para acá. En castellano sería lo siguiente. Jóvenes, estos derechos, en primer lugar, lo que va a proteger es esto. Mira. Las libertades individuales de las personas, jóvenes, porque cuando nosotros hablamos de libertad, la libertad, chicos, no solamente es una palabra, no hay un solo tipo de libertad, ¿ok? A ver, vamos a poner acá, chicos. ¿Qué tipos de libertad conoces? A ver, vamos por acá, por el chat. A ver, habla. ¿Qué tipo de libertad conoces? Muy bien, por acá, excelente. A ver, por acá, muy bien, Lady, Saraí, Adi. La libertad de expresión, profesor, ¿no? Muy bien, ¿no? La libertad de expresión, ¿qué indica, pues, que las personas podemos opinar sobre lo que nosotros querramos, ¿ok? Y nadie nos puede obligar a pensar como otro quiere. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, profe? Porque existe el derecho a la libertad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver. La libertad de opinión. Es eso, la libertad de opinión es eso. Aparte. A ver. Muy bien, Saray. Exacto. La libertad de credo. ¿No? La libertad de credo, o algunos también le llaman libertad de culto. ¿No? ¿No es cierto? Tú puedes ser de la religión que tú quieras. Nadie te puede obligar.
¿no? Por ejemplo, a ver, ¿de qué religión eres? A ver, coméntame acá, de que tienes alguna religión. Profesor, ¿de qué religión soy? No tengo. Ajá, profesor. Y yo soy protestante, yo soy cristiana evangélica. A ver, ¿qué dice por acá? A ver, muy bien. Yo soy católica, ya, bacán, muy bien, católica, soy católico, ya, bacán, chévere. Entonces, ¿cuál de todas es mejor, chicos? ¿Cuál de todas las religiones es mejor? ¿La católica, la cristiana, la mormona, los testigos de Jehová? ¿Cuál es mejor? ¿Mm? Los ateos, exacto, Barnechea, exacto, Álvaro, ninguna joven, ninguno. Todo, toda ideología religiosa, toda ideología religiosa joven tiene el mismo peso, ¿ok? No se puede decir, no, profesor, mi religión es mejor que la tuya. No, ¿por qué? Porque son creencias que se basan en la fe y la fe no se puede medir, ¿ok? Yo quiero que te quede claro, la fe no se puede medir. Muy bien. A ver, todos somos libres de escoger nuestra religión. Exacto, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Libertad. ¿Qué más? La libertad de tránsito. La libertad de tránsito, ¿no? Que significa pues que uno puede andar por donde le plazca, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro. Ojo, acá hay que tener en cuenta acá, que la libertad de tránsito no quiere decir a mi profesor, yo quiero entrar al profesor a la casa de mi vecino y mi vecina no me deja, la voy a denunciar. No, pues chicos, la libertad de tránsito, exacto, también de libre tránsito, pero en lugares públicos, ¿no es cierto? En lugares públicos, ¿ya? No vas a ir pues a una propiedad privada y a querer meterte como del lugar, ¿no? ¿No es cierto? Porque la propiedad privada es privada, pues chicos. Lo privado es privado, ¿no es cierto? No se puede. Entonces, la libertad de tránsito es pero para todo lugar público, ¿ok? ¿Ya? Por ejemplo, sería correcto, chicos, que de repente yo voy a hacer mi cumpleaños y que cierre mi cuadra de esquina a esquina y no deje pasar a nadie. Te pregunto, ¿será eso correcto? ¿Se podrá hacer eso? No se puede. No, profe, no se puede. Es imposible, ¿no? Es imposible que yo pueda cerrar de esquina a esquina mi cuadra solo para tomear en mi cumpleaños. De manera legal, de manera legal, se puede solamente con una condición. Escucha lo que va a salir de mi boca. Se puede solamente con una condición. ¿Cuál es esa condición, profesor? Que pagues un impuesto. ¿Ok? Puedes pagar un impuesto. Pagas un impuesto, un derecho, y allí puedes hacer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Libertad de qué? No, pues, a ver, la libertad de qué, a ver, de prensa. De prensa es la de expresión, ¿no? Muy bien. Exacto, la libertad de sindicalización. Sindicalización, excelente, ¿no? ¿Qué indica, pues, que las personas tenemos la libertad de poder agruparnos, ¿no? Agrupar. Y un montón de libertades, chicos, hay un montón. Creo que por acá más adelante te voy a explicar un poco más de eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, jóvenes, los derechos civiles o políticos son aquellos que en primer lugar protegen el derecho más importante que tenemos, la libertad, ¿ok? La libertad. Por eso, jóvenes, que cuando una persona comete un crimen o un delito, ¿cuál es el castigo? El castigo, jóvenes, tiene que estar ligado a qué? A lo más valioso que tenemos las personas. ¿Qué cosa es? La libertad. Por eso es que se le da una pena, ¿no? Una pena de privación de la libertad. Privación de la libertad. ¿Te das cuenta? Por eso. ¿Por qué, profe? Porque la libertad es el principal derecho que tenemos las personas, ¿no? Porque si solamente los castigos fueran solamente pagar multas nada más, ya no importa, pues yo me convierto en una basura, en lo que sea, y pago mi multa y se acabó. En cambio, en cambio, para que haya un escarmiento, esa persona no puede estar libre, ¿no? Se debe privar del principal derecho que tenemos. Muy bien. Entonces, estos derechos protegen las libertades individuales de la infracción injustificada de los gobiernos y organizaciones privadas y garantizan la capacidad para participar en la vida civil
y política del Estado sin discriminación o represión. Claro, porque aparte de estos jóvenes, también tenemos la libertad, ¿no? Bueno, acá vamos a complementarlo para que quede claro. En el tema ya político, estos son más civiles, ojo, estos derechos son más civiles, ¿no? Acá, por ejemplo, un derecho político sería la libertad de ¿qué? La libertad de elección, ¿sí o no? ¿No es cierto? Claro, donde tú puedes elegir a un presidente, a un congresista, ¿no es cierto? A un alcalde. Entonces nadie te puede obligar por quién votar, ¿no es cierto? Por eso el voto es secreto, ¿no es cierto? Por eso el voto es secreto. Por ejemplo, nadie se ha enterado, por ejemplo, a menos que yo lo diga que yo he votado pues por Pedrito Castillo, ¿no es cierto? En segunda vuelta. Y que en primera vuelta yo decía a todo el mundo, voy a votar por la China, voy a votar por la China corazón, la China te tengo acá, China de mi vida, China de mi vida, te tengo acá, acá te tengo China. Y al final voté por Verónica Mendoza, por mi ex Verónica Mendoza. Entonces, jóvenes, la libertad de elección. También está la libertad la libertad a ser elegido, ¿no es cierto? A ser elegido. ¿Recuerdas, jóvenes? ¿Recuerdas cuáles son los requisitos para poder postular la presidencia? A ver, esto también debe ser de poquito, ¿ah? Para que tú puedas postular a la presidencia, supone que de repente acá alguien quiera ser presidente. Tal vez, profesor, yo quiero reemplazar a Castillo en un futuro. Pero yo te pregunto, jóvenes, yo te pregunto, Pulpín, habla, ¿cuáles son los requisitos para poder ser elegido presidente o por lo menos postular a la presidencia de la República? Muy bien. Soy inocente. Exacto, Lady, muy bien. Quinto de secundaria. Chicos, es curioso, ¿no? Porque ni para ser presidente, ni para ser congresista, te piden como requisito indispensable una formación académica, ¿no? Es curioso, ¿no? Eso es lo que yo nunca voy a entender, ¿no? O sea, no hay una formación académica como requisito, joven. ¿Qué, profesor? Yo termino quinto y le puedo postular a la presidencia, claro, cumples 35 años, cumple 35 años y puedes postular a la presidencia. No, Tabata, no es un requisito tener secundaria completa. No es un requisito. No está, no está estipulado en la Constitución. No está estipulado en la Constitución. No está. Profesor, y si yo no he terminado, póngase, profesor, que yo no he terminado el cole. Me quedé en tercero, en cuarto de media, ¿ya? Pero y después, profesor, cuando terminé me volví un empresario, ¿no? Puse mi negocio de acá, supongamos un negocio de comida, ¿ya? De que comida, tuviste un restaurante, dos restaurantes, para acá, papá, tenés un montón de plata, ¿ya? Y teniendo un montón de plata, postulaste al Congreso, eres congresista, la gente te quiere, te ama, todo, pam, pam, pam. Como toda la gente te ama, te mandaron a postular la presidencia. Pregunta, ¿podrías postular la presidencia, jóvenes? Te pregunto. ¿Podrías postular a la presidencia habiendo sido congresista, siendo un empresario, pero sin haber terminado el colegio? ¿A qué creen? ¿Podríamos o no? Por acá, uy, estamos en debate. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. A ver, legalmente sí se podría. Legalmente sí se puede. Profesor, está loco, profesor. Como dice Martínez, la secundaria es indispensable. No es indispensable. No está en la ley, ¿me entiendes? O sea, yo creo que entiendo que no está en la ley. Si no está en la ley, no hay problema, porque no estás fuera de la ley. Por eso, pero no es ético. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Por eso, ¿cómo puede permitir que una persona que no terminó el colegio pueda postular? ¿Cómo se puede permitir eso? Pero porque la ley lo dice, pues, jóvenes. Los únicos requisitos para que puedas postular a la presidencia es ser peruano de nacimiento, que tengas tengas mínimo 35 años. No te piden otra cosa más. Por eso, para la trayectoria política, económica, esos son datos complementarios, ¿cierto? Esos son complementarios. Aquí está acá. ¿Por qué le han hecho problema con por no haber culminado su colegio? De repente, porque ha presentado documentación falsa. Ese es el detalle. Ese es el detalle.
para que tú puedas postular al Congreso, a la presidencia, tienes que presentar todo tu CV completo, ¿ok? Y evidentemente, pues, no vas a poner en tu currículum que no has terminado el colegio. ¿Por qué, profe? Porque ahí el partido no te va a aceptar. O sea, de poder hacerlo, puede hacer, pero acá ya depende del partido si es que decide hacerlo, o decide aceptar o no aceptar, ¿entiendes? Porque acá el partido político es el que al final toma esa decisión, ¿entiendes? Entonces, por eso generalmente, ¿cuántos no mienten en sus currículums? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ok? La señora Ponce, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Cuántos? Por eso que en el Congreso hemos tenido cada congresista, el mataperro, el comepollo, la lavapiés, ¿no? Entre otros. Uf, uf. ¿Por qué, profesor? Porque de alguna u otra manera, no es un requisito indispensable. Mientras que no esté en la ley, es aceptable. Tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Que si es que la ley no te prohíbe algo, todo lo que esté, todo lo demás es aceptable. Todo lo demás es aceptable. ¿Ok? Muy bien. Profesor, un extranjero nacionalizado puede ser congresista por estadía, no por un familiar no joven. No. Este, en la Constitución, perdón, sí, en la Constitución del 79, Martínez, estaba prohibido, pero en la del 93 se aprobó. Se aprobó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues chicos, en la libertad es el derecho fundamental, es el derecho principal, es el derecho que debemos a los franceses, porque el derecho a la libertad es un derecho fundamental de las personas que nacen en Francia con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano que ya hemos comentado. Muy bien. A ver, estos derechos, a ver, dice acá, refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos y nacionales. Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. ¿Ok? Ahí está. Más claro que el agua, ahí está puntual, ¿ok? Ahí está puntual. Se encuentran integradas por los denominados derechos civiles y políticos. O sea, que los derechos de primera generación se denominan derechos civiles y políticos. Muy bien, yo creo que eso está puntual, es parte de lo que ya hemos ido explicando. Vamos a ver aquí, complementar lo que hemos indicado. Imponen Estado, bueno, respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? A la vida, la libertad, la igualdad, entre otros, ¿ok? ¿Por qué se consideran fundamentales? A ver, si yo te preguntara eso, ¿qué me dirías? A ver, joven, ¿por qué estos derechos se denominan fundamentales? A ver, te doy un par de minutitos, estoy pensándolo mientras voy a tomar agua. Ok, a ver, piénsalo. ¿Por qué se denominan fundamentales? Fundamentame tu idea, por favor. ¿Por qué esos derechos se denominan fundamentales? A ver, acá dicen,
porque son los derechos que nos corresponden como ciudadanos, porque son imprescindibles para tener una vida plena y digna, porque no son sustituidos y se necesitan para sobrevivir. Ajá, muy bien. Ujú. Claro, jóvenes, ¿no? Se denominan principalmente fundamentales porque sin ellos el hombre no podría garantizar una vida digna, ¿ok? Repito, se denominan fundamentales porque sin ellos el hombre no podría garantizar una vida digna. Y recuerda que lo principal de los derechos humanos es eso, ¿no? Es garantizar una vida digna en las personas. O sea, no solamente los derechos deben de garantizar que tú puedas sobrevivir, no, sino deben garantizar que tengas una buena calidad de vida, ¿ok? Que tengas una correcta calidad de vida. Por eso son fundamentales, porque sin ellos el hombre no podría vivir dignamente. A ver, ¿qué derechos comprenden estos derechos civiles y políticos, o también llamados de primera generación? A ver, libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos son los más antiguos en su desarrollo normativo, claro, porque nacen con qué acción hemos dicho. A ver si recuerdas, a ver chicos, ¿con qué acción nacen estos derechos, jóvenes? ¿Con qué acción nacen estos derechos? Muy bien, Manuel. A ver, ¿con qué acción, jóvenes? No, con la ONU no. Ey, ey, los primeros, por el amor de Alá. Por el amor de Alá, Dios mío. Estamos hablando de los derechos fundamentales. O sea, los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación, Pulvín. ¿Con qué acción nacen? A ver, ya te lo voy a escribir nuevamente, ya por el amor de Deus. Nacen con la habla, ya. Te voy a poner el año. Nacen en 1789, ya. Ahora sí, dime. Ahora sí, dime. Claro, ahora sí, pues, ¿no? Claro. Entonces, profesor, ¿nacen con quién? Con la Revolución Francesa, pues, joven. Nacen en la Revolución Francesa. Muy bien. Listo. Por eso se dicen que son los más antiguos, ¿no? Porque nacen, pues, en el siglo XVIII. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es muy sencilla, jóvenes. Perdón, vamos a continuar. Ya, a ver. Son derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Claro, ¿no? O sea, son los derechos que cuando tú, por ejemplo, vamos a suponer, ya, ojo, la libertad es un derecho fundamental, ya, supongamos que tú vas y supongamos pues que te llevan a un calabozo, ¿ok? Al calabozo, supongamos porque te han detenido porque, no sé,
has visto, jóvenes, algunos de ustedes han visto que a veces la policía en determinados lugares te para, ¿no? En grupos y piden DNI. ¿Han visto, jóvenes? ¿Han visto eso, chicos? Sí, Ya. ¿Por qué creen que hacen eso? ¿Cuál es el objetivo de que las policías empiezan, pues, a pedir DNI? No les piden a todos, no les piden a algunas personas. Para atrapar a algún criminal bucado, dice por acá, puede ser. ¿Para qué? Para poder ver principalmente si las personas tienen antecedentes penales, si de repente, porque de repente tienen una conducta sospechosa, ¿no? O cosas así. Entonces, la policía te puede detener por ello, profesor, claro, te puede retener. Te puede llevar al calabozo por ello, claro, te pueden llevar al calabozo. Pero jóvenes, por ley, ¿cuánto tiempo máximo puedes permanecer en el calabozo si es que no te encuentran nada? Pregunta, ¿cuánto tiempo? Esto es cultura general, chicos, ¿ah? Esto es cultura general. 24 horas, excelente, jóvenes, excelente, claro. 24 horas, ¿no? Muy bien, claro, 24 horas. 24 horas, ¿ok? Hay que tener en cuenta, jóvenes, hay que tener en cuenta que en el espacio y tiempo, generalmente todos los derechos deben de implicar un respeto, ¿ok? A ver, la principal característica, jóvenes, es esto, ¿no? Estos derechos jóvenes al Estado jóvenes, o bueno, a las personas, el titular son las personas que tienen estos tipos de derechos. Los derechos civiles son todos aquellos que tienen todo ser humano en general, ¿ok? Y los derechos políticos son aquellos que tienen todo ciudadano. Profesor, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano general y un ciudadano? A ver, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano en general y un ciudadano? ¿Qué profesor son distintos? Claro, joven, son distintos. Una cosa es ser un ser humano común y corriente y otra cosa es ser un ciudadano. Eso es fácil, ¿ah? ¿Cuándo? Ya, voy a cambiar la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuándo te vuelves ciudadano? Ah, chicos, pregunta. ¿Cuándo te vuelves ciudadano? ¿Cuando eras parte de una sociedad? No. Legalmente, claro, está, pero claro, obviamente. Estamos hablando de términos legales. Exacto, cuando cumples la mayoría de edad, ¿no es cierto? Cuando llegas a los 18 años, ¿no es cierto? Y ello implica ciertos derechos, ¿no es cierto? Ciertos derechos. Por ejemplo, jóvenes, ¿no? Cuando una persona iba a decir, comete un delito a los 17 años, ¿a dónde lo mandan? ¿A dónde lo mandan, chicos? Cuando una persona comete un delito a los 17 años, lo mandan a Piedras Gordas, a San Juan del Urigancho. ¿A dónde lo mandan? Exacto, ¿no? Al reformatorio, a Maranguita, ¿no es cierto? Bueno, en Lima, Maranguita, ¿no es cierto? En provincias, bueno, claro, a la reclusión de menores, ¿no? Pero esta persona de 7 años jóvenes no tiene pena, ¿ya? O sea, no tiene penas que vas a cumplir 20 años, 5 años, no. ¿Por qué, profesor? Porque para el Estado y para la ley, jurídicamente, esta persona aún no es un ciudadano,
aún no es mayor de edad, ¿entienden? Entonces, por eso que no se le impone pena. Entonces, así como cuando tú obtienes derechos, también obtienes deberes, ¿no? El deber, ¿cuál puede ser? El deber, pues, obviamente, de poder convivir en paz, no cometer delitos, no cometer crímenes, y todo ello. A pagar impuestos, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, vamos a ver acá, en la siguiente diapositiva, me la G, ah, no. Coméntame, jóvenes, si es que estás viendo el cuadro de los ejemplos, vamos a ver cuáles son los principales derechos primarios, dentro de qué grupos se clasifican y un ejemplo. ¿Sí? Ah, bacán, viola. A ver, los derechos de libre tránsito, ¿no? La libertad de tránsito es un derecho fundamental por el cual yo puedo circular libremente por mi país. Ojo, escúchame muy bien. Dice acá, por mi país. ¿Qué, profe? ¿No puedo circular libremente por otro país? ¿No puedo? ¿Qué, profe? ¿No me puedo ir a Ecuador? ¿No me puedo ir a Chile? ¿No me puedo ir a Colombia? ¿A eso se refiere o qué será? Habla. Dime, dime. ¿Por qué específicamente dice por mi país? Por mi patria. Amigos de la patria. Hoy, de verdad, chicos, hoy día juego Uruguay. Yo juego Uruguay con Perú. A ver, habla. Al país de origen. Exacto. Lo que ocurre, chicos, es que tú no puedes ir pues a Ecuador como si nada, cruzar la frontera y seguir como Pedro en tu casa. No se puede, pues. ¿Por qué, profe? Porque cada país también pues es soberano, ¿no? Cada gobierno tiene su cierta soberanía sobre su territorio. Entonces, para que tú puedas ir a Ecuador, si bien es cierto, no hay que hacer pagos ni nada de eso, sí tienes que pedir un permiso, ¿no? Por eso vas a migraciones, te sellan un documentito, una hojita de salida del país, ¿no? En este documento firmas tu salida del país y también firmas tu ingreso, ¿no? Tu ingreso al país de Ecuador. Entonces, por eso indica acá que un derecho fundamental es el libre tránsito por cualquier lugar del país. Otro, la libertad de reunión y asociación. También es una libertad fundamental. Puedo reunirme pacíficamente con mis vecinos para lograr mejoras para la comunidad, ¿no? Chicos, este, este derecho ha sido violentado por el Estado. ¿Por qué? A ver, ojo, el derecho de la libertad de reunión y asociación ha sido violentado por el Estado. ¿Por qué? O sea que se nos ha quitado este derecho. ¿Por qué, chicos? A ver. Exacto, ¿no? Muy bien. Manuel, Saraí, Aleli. Claro, no debido al COVID, de la pandemia, ¿no? Nos hemos quedado encerrados mucho tiempo. Creo que ¿cuántos meses nos hemos quedado encerrados? ¿5 meses más o menos? O sea, pero así encerrados al 100%, ¿no? Así donde tú ni siquiera podías salir, ni siquiera se podía salir a botar la basura, ¿no? No podías, es increíble. Te levantaba la gente, toque de queda a las 4 de la tarde, 7 de la noche. Pucha, que parece una película lo que hemos vivido, ¿no? 5 meses clavaditos, encerrados en nuestras casas. Entonces,
estos jóvenes, el Estado puede, puede modificar temporalmente una norma, una ley, en este caso los derechos. Pero para poder hacerlo tiene que emitir un documento llamado decreto de urgencia, ¿ya? Los decretos de urgencia sirven para qué? Sirven principalmente para poder suspender de manera temporal un derecho o una ley, ¿ok? En este caso, el decreto de urgencia fue pues para eliminar la libertad de reunión de manera temporal por el COVID. ¿Qué dice acá? Profesor, pero las reuniones también pueden ser mediante redes sociales. Ya, sí, pero estamos hablando específicamente del tema de reuniones presenciales. Ojo, ¿ok? La ley, jóvenes, la ley habla específicamente de la reunión de asociación física, ¿ok? Porque por acá me indican que por las redes sociales, es que nadie te va a obligar a una red social, pues. Nadie te va a obligar. Por ejemplo, Facebook no te va a decir, oye, no, no puedes agruparte a este grupo, ¿no? A menos que sea un grupo muy privado de repente y que tenga que tener el acceso, ¿no? ¿No es cierto? Pero el Estado no puede interferir en eso. El Estado no interfiere en eso, ¿no? A menos que estés en Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, ahí sí. Hasta en Facebook se mete el Estado norcoreano, ¿no? Una vaina. Pero en la ley, Gaby, habla principalmente acerca de una reunión y asociación física, ¿ok? O sea, hace referencia a que tú puedes reunirte con tus amigos para jugar una pichanga, para ir al cine, para ir al teatro, para tomarte unas chelas, para ir a estudiar de repente, etc., etc., y etc., ¿ok? Muy bien. O incluso pues una reunión política también. Tercero, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Este es un derecho civil. Yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Ahí está, ¿no? El tema del reconocimiento jurídico ante la ley, ¿no? Jurídico ante la ley. Por eso es que en tu documento de identidad, en tu DNI, sí o sí tiene que salir, ¿qué cosa, profesor? El estado civil. Aunque algunos quisiéramos que no salgan, ¿no? No nos conviene, pero ni modo, pues, chicos, ¿qué se hace, pues? ¿Qué se hace? No tiene que salir, ni modo, ¿no? En fin, a nada, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Yo tengo derecho, obviamente, a tener un nombre, ¿no es cierto? ¿Te imaginas que no tengamos nombre? Sería lo caso, ¿no? Sería lo caso que las personas no tuviéramos nombre. ¿Cómo nos llamarían? Bueno, no quiero imaginar. El derecho a tener un domicilio. Profesor, y las personas, los indigentes que no tienen domicilio, ¿qué pasa con ellos? Con los indigentes. A ver, chicos, habla. Si es un derecho fundamental, es un derecho civil, un derecho civil de las personas tener un domicilio. ¿Qué pasa con los indigentes que no tienen hogar, que van por la calle divagando, vagando, y pues prácticamente viven en la calle? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿El Estado debería hacerse cargo de ellos? Depende, profesor. A ver, ¿qué ocurre con ellos? A ver, vamos a entrar en contexto. Un estudio de la Católica en el año 2018 indicó lo siguiente. Ojo, escucha, para el caso de Lima, 92% de indigentes tiene un hogar. Ah, profe. La mayoría, casi todos. Casi todos tienen un hogar. Profe, pero ¿por qué se encuentran en la calle? ¿Por qué no van a su hogar? ¿No? Incluso el Estado, como indica por acá Gaby, brinda lo que son las famosas casas hogares, ¿no? Pero no quieren ir. ¿Por qué, profe? Porque se han adaptado a esta vida. Son de repente personas que se han dedicado al alcoholismo, a las drogas, de repente. Son personas que de repente se han fugado de su casa, de repente, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho de la calle su hogar, ¿no?
y de alguna u otra manera se han adaptado a ese tipo de vida. Porque a la gran mayoría de personas indigentes, el Estado les ha tratado de brindar un cierto tipo de ayuda. Pero ¿qué ocurre? Según este estudio, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir así. Porque sienten que yendo a una casa hogar van a estar metidos en 4 paredes todo el día. Y es como si estuvieran en su casa. Prefieren estar en la calle realizando cualquier tipo de actividad. Entonces, increíble, ¿no? Increíble, muy revelador este dato, ¿ah? Vaya dato perturbador, vaya dato perturbador. Muy bien. Derecho a ser electo, lo que te comentaba, el derecho político, ¿no? No puedo ocupar un cargo de elección popular en mi país. Ajá, claro. A ver, chicos, ¿qué cargos no se eligen en el gobierno? En el gobierno, joven. ¿Qué cargos no se eligen por votación popular? ¿Qué cargos de los 3 poderes no se eligen por votación popular? Ojo, no se eligen, estoy diciendo qué cargos no se eligen. Voy a poner acá. ¿Qué cargos no se eligen? Por votación popular. Muy bien, Manuel. Muy bien, Barrenechea. Muy bien, Noemí. Exacto, ¿no? Muy bien. ¿Que deberían de elegirse? No, yo creo que no también. Yo creo que no es correcto elegir el tema de los ministerios. ¿Ok? ¿Quién elige a los ministros en todos jóvenes? Habla, ¿quién elige a los ministros? No, Manuel. Repito, chicos, ¿quién elige a los ministros? Muy bien. El presidente, pues, joven. No, el Congreso, no, pues no. Imagínate, si el Congreso elige a los ministros, entonces los ministros ya para qué van al Congreso a pedir el voto de confianza, ¿no? Para que ya no sería algo ilógico. Entonces, el que elija a los ministros es el propio presidente. Profesor, pero debería hacerlo el pueblo, ¿no? Debería ser por votación, no, chicos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no? Porque el pueblo, pues, jóvenes, nosotros no podemos elegir a un especialista en economía, tendremos que elegir a 18 personas. Y si las personas que votamos a veces ni siquiera investigamos al presidente, al candidato, no sabemos, por ejemplo, qué carrera tiene, a qué se ha dedicado antes, cuál es su experiencia, para poder dar un voto consciente, ¿no? Ni siquiera investigamos para elegir a un solo presidente, vamos a investigar a 18 personas. No manches. Nicaragua. Nicaragua. Entonces, jóvenes, lo que yo sí creo es que los ministros por lo menos tienen que ser elegidos por los principales partidos políticos, ¿no? De repente. O por el Congreso, tal vez. ¿Quién sabe? Pero los elige el presidente a dedo, ¿ok? A dedo. Obviamente, pues, en el tema de los ministerios jóvenes, sí es requisito, pues, experiencia, estudios, porque un ministro va a representar toda una rama, ¿no? Toda una rama, todo un cargo muy importante, un sector productivo, ¿no? Imagínate, el ministro de Minería, Energía y Minas, es la persona que va a encargarse de todo lo que tiene que ver con las minas, con el petróleo, con el gas, pan, 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 pan. Es un cargo fundamental. Exacto, Adi. Por eso es un cargo de confianza. Exacto. Y por eso es que los ministros tienen que ir al Congreso para que el Congreso también les dé el voto de confianza. Profe, ¿y por qué al Congreso? Porque el Congreso es la voz del pueblo, porque nosotros sí hemos votado por los congresistas, hemos elegido a 2 congresistas, ellos están ahí por nuestro voto, y cuando el Congreso aprueba algo,
Es como si el Perú entero, toda la población, estuviera aprobando. ¿Por qué? Porque el Congreso es la voz del pueblo. Por eso es importantísimo elegir a los congresistas. Lo que a veces no nos importa, nos llega y elegimos al que ha pegado la pancarta en la esquina de mi barrio, sin importarnos quiénes son de repente, sin saber quiénes son. Muy bien. Derecho al voto, igualmente, no tengo derecho a votar. Esto es algo ya más lógico, ¿no es cierto? El derecho al voto. Muy bien. A ver, jovenzuelos, jovencitos. Vamos a compartir las preguntas de la clase del día de hoy. Ok. A ver. Algunas cosas que se pueden sobreentender, hay algunas cosas que de repente, aunque no, la práctica del día de hoy está muy sencilla. ¿Eh? Ojo, a ver, vamos a compartir. La pregunta de hoy, jóvenes, está muy, pero muy sencilla. Las preguntas de la práctica. A ver, hay que recordar un poco la clase pasada. Chicos, a ver, a ver. Hay que relacionar, ¿ya? Relacionar la característica de un derecho y cuál puede ser su descripción. ¿Ok? ¿Y cuál puede ser su descripción? Tenemos acá 4 características, ¿ok? Hay que relacionarlas con cada una de las definiciones. Yo, aunque no lo creas, confío en ti, ¿ya? Aunque no lo creas. Aunque ni yo mismo me crea, pero igual, confío en ti. A ver, por acá me van dando sus claves. Solo dime la clave, ¿ah? A ver, por acá me dicen la P, la P. La B de barco y la C de casa. Eso es lo que me están diciendo por acá. A ver, chicos, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice el pueblo? La people. La T de dado. La A, dice Reinita. A ver. Muy bien. Profesor, ¿cuál es la clave? A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. Total, ahora dices que es la C. Decide, pues, Reinita, decídete. A ver, universales. La uno, ¿con qué diría? A ver, nadie puede ser despojado y enajenado de ellos. No tienen fecha de caducidad, pertenecen a todos los seres humanos sin distinción. Ya. Uno es la C, ¿ya? 1C. Muy bien. A ver, y, dos, inherentes. Inherentes no tienen fecha de caducidad, su origen, estado, no de su dignidad. Nadie puede ser despojado de ellos. Inherente. Inherente es cuando viene contigo mismo, ¿no? La 2 es la T de dado. Su origen no es del Estado o de la ley, sino de la dignidad. Muy bien. 12 de dado. 3, imprescriptibles. O sea que no tienen fecha de caducidad. ¿Cuál sería acá? La B, ¿no? La B de barco. 3B de barco. Y obviamente la inalienable es la A. A ver, ¿cuál sería la letra? ¿La C? No. La B de barco, ¿no? Muy bien, Pedro. Exacto, ya, ahí está, muy bien. Has champeado bien, Xiomara, has champeado bien, muy bien. Listo. Dos, a ver, te lo dejo ahí, a ver, un minutito, cranea.
Por acá me dicen la A. Claro, pues chico, ya esto es básico, ¿no? Muy bien, la A, obvio, ya ni para qué debatir. Muy bien, listo, ni para qué debatir. A ver, uy, perdón, ¿qué estoy hablando? Sorry, chicos, sorry. ¿Qué estoy haciendo? Estamos a la 2. A ver, ejercer eso se pueden perder de manera definitiva. Interacción judicial, muy bien, claro. Igualito. Muy bien, chicos. Champea bien, ¿no? Ya, ahora sí. 3. A ver, habla la 3. Ya, eso está más fácil todavía, ¿no? Eso está más fácil todavía. A ver. Uy, me olvidé hacer esto. ¿Cómo se me olvidó? Ya, ahora sí. Claro, pues chicos, ¿no? 1948. ¿En dónde, profesor? Bueno, pues chicos, en una ciudad muy importante, muy conocida como la capital del amor, París. Muy bien. Listo. A ver, 4. Vamos a bajar acá ya para que puedas ver mejor. Listo, 4. Por favor, cranea. Cranea, por favor, un poquito. A ver, los derechos económicos, sociales y culturales, todos los derechos humanos, socioeconómicos relacionados con el lugar del trabajo, a la seguridad social, la vida familiar, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda. La alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación que sin diferencia de los derechos civiles y políticos. Señale un derecho económico. Ajá, en el contexto. A elegir y ser elegido, a la libertad de opinión, a la libertad de tránsito, a la vida, a un trabajo digno. Claro, ¿no? Muy bien, a un trabajo digno. Claro, ¿no? Incluso, sin saber qué cosa es un derecho económico, lo podría sacar porque todos los demás son derechos netamente fundamentales, ¿no? Políticos.
políticos y civiles, ¿no es cierto? Muy bien. Última pregunta. Última pregunta, chicos. A ver. A ver, por acá tenemos a Adi, Saraí, Karina, Pedro, Noemí, Barrenechea también. Constituye un derecho de primera generación. Derecho a la paz, Nicaragua, porque eso es de tercera generación. Derecho de sindicalización, tampoco, ese es de segunda generación. El derecho al trabajo, tampoco, ese es de segunda, ya lo hemos visto arriba. Entonces está entre la letra. Uy, chumas. Sorry. Perdonen, acá no me había percatado, ¿no? Acá ya hemos puesto doble B, doble A. A, B, sorry, chicos, sorry. Y nadie me dice nada, eso es lo peor. Y nadie me dice nada. De razón yo digo, ¿qué? Se están equivocando tanto. Ahora sí, chicos, ¿cuál es la letra? La letra D de casa, pues, ¿no? A la vida, ¿no? A la paz, tercera generación. Al desarrollo, segunda generación. Al trabajo, segunda generación. A la sindicalización, segunda generación. Entonces, la clave de la respuesta C de casa. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos con ustedes el día sábado en la clase de economía. ¿Ok? Nos vemos. Gracias, Manuel. Nos vemos. Cuídate. Chao, señorita puntualidad. Cuídate mucho donde te encuentres. ¿Ok? Nos vemos. Chao con todos. Chao, Pedro, Barnechea, Lady, Saraí. Nos vemos. Chao, Noemí. Nos vemos. Chao, Gaby. Nos vemos. Chao, Tabata. Arlet también. Nos vemos. Cuídense.